¡Hey! ¡Hola! Después de 2 semanas por fin he vuelto de mis vacaciones en Portugal, que como dejé videos preparados para esos días seguramente muchos ni se dieron cuenta que me fui, así que en las intros de los próximos videos de noticias les estaré contando qué tal la pasé en tierras del bicho, que de hecho empezando por el bicho, como el vuelo hizo escala en Madrid, mi familia y yo aprovechamos en conocer el hotel de Super Cristiano Ronaldo, el cual por cierto está frente a la tienda oficial del Pedorro Madrid, hotel al cual no me dejaron acceder porque forzosamente necesitas una reservación, pero al menos me dejaron tomarme una fotico en las escaleras. Pero a su vez aprovechamos en conocer otros lugares God de Madrid como la Plaza Mayor, el mercado de San Miguel lleno de jamón ibérico, el Palacio Real donde el rey Felipe hace de las suyas, la Plaza de Cibeles donde el Pedorro Madrid celebra sus títulos comprados, los Jardines Sabatini, la Catedral de Almudena, la Puerta de Alcalá y por último la famosa chocolatería Sanguinés, ya que a quien no le gusta remojar el churro. Tengo miedo, mamá. ¿Y si me cogen? Buenas y malas noticias sobre Capitán América Brave New World. Digo buenas porque durante su primer día de estreno recaudó más dinero que Capitán América Winter Soldier en su momento, a pesar de que para la mayoría de los fans esta joya de película está en su top 5 de mejores películas del UCM, lo cual la convierte en la segunda película más taquillera de la franquicia de Capitán América solo por debajo de Civil War, pero la mala es que en su segunda semana en cartelera tuvo una caída del 81%, o sea una de las peores caídas en taquilla para cualquier película de Marvel Studios, pero para quienes no entienden qué concha significa el porcentaje de caída de una película en taquilla, empezamos porque lo usual para cualquier película es que en su primer fin de semana de estreno sea el más taquillero de todo su tiempo en cartelera, ya que es el momento en que causa más emoción. Luego para la segunda semana se espera una pequeña caída, ya que para este punto la mayoría de los fans ya la vieron, pero aún falta el público general, y así sucesivamente con la tercera, cuarta y demás semanas para las personas que están muy ocupadas y no la pudieron ver en el estreno, o para las que ha generado tan buen boca a boca que se las recomendaron y decidieron ir a verla, y para los que les encantó y decidieron verla una segunda o hasta una tercera vez. Es cine de arte, que quede claro. El problema es que en el caso de Capitán América 4 fue totalmente lo contrario, y esto debido a varias razones. La primera porque muchos se decepcionaron de que el Cap ya no tenga la misma cara que estaban acostumbrados a ver. La segunda porque creen que Disney ya cruzó la línea del wokeismo al poner a un actor negro para interpretarlo, sin saber que en los cómics Sam Wilson también llegó a portar el manto. La tercera porque consideran que la historia es floja. La cuarta porque Red Hulk aparece muy poco tiempo en pantalla, y la quinta y una de las más importantes porque como gran parte del público no ve series sino solo películas, perdieron totalmente el hilo y no entendieron ni mergas. No te entendí ni madres. Pero regresando con las buenas noticias, a pesar de la abismal caída en taquilla, al momento en que estoy grabando este video lleva recaudados más de 291 millones de dólares a nivel mundial, por lo cual solo le faltan 70 millones más para alcanzar el punto de equilibrio y a partir de ahí comenzar a generar ganancias, y eso sin contar las ganancias que tendrá por ventas digitales y reproducciones en Disney Plus. Pero regresando con las malas noticias. ¿Malas noticias? No solo en Rotten Tomatoes esta película tiene una peor calificación que la serie de Invasión Secreta, sino en el portal CinemaScore tiene una espantosa calificación de B-, o sea que está catalogada igual de mala que Venom 3, X-Men Dark Phoenix y la película antigua de Howard el Pato. Pero lo peor de todo es que a diferencia de otros portales de cine donde puede calificar hasta mi abuela, y por lo tanto se puede prestar a boicot por parte de un grupo de haters que la vapulean con críticas negativas, en el caso de CinemaScore se basa en encuestas realizadas a cines aleatorios de Estados Unidos del día del estreno de una película, donde le preguntan a los espectadores de una sala específica qué calificación le dan. Y repito que a pesar de que la mayoría de personas que ven la película el día de estreno son fans de corazón, aún así a Capitán América 4 le dieron una dolorosa B-, por lo que definitivamente a Marvel le urge que termine la era de proyectos que fueron anunciados durante el mandato de Bob Chapek como CEO de Disney. Esto del multiverso no está padre. Solo ha sido fracaso tras fracaso tras fracaso. Pero regresando nuevamente con las buenas noticias, mientras la crítica profesional de Estados Unidos está odiando Capitán América 4, en Corea del Sur tiene un 91% de aprobación, por lo que otra conclusión a la que podríamos llegar es que muchos estadounidenses odiaron los comentarios de Anthony Mackie, diciendo que Capitán América no representa a Estados Unidos sino a cualquier persona del mundo que se identifique con él, y para prueba de ello basta con entrar a cualquier red social de Marvel Studios o del propio actor hablando de la película, donde está más que claro que no le perdonan haber humillado de tal manera a su país. No por nada coincidentemente después de sus declaraciones polémicas, las cuentas oficiales de Marvel subieron este video de Anthony saltando en paracaídas junto al escuadrón de rescate de la Fuerza Aérea de Las Vegas, pero aún así los haters contestaron que el daño ya está hecho y Estados Unidos no perdona. No te lo perdonaré. ¿Cómo te
atreves? Y ahora sí, la noticia estelar. A tan solo días del estreno de Daredevil Born Again, han salido a la luz como 1 millón de noticias sobre esta serie, empezando con que Marvel no solo se conformará con estrenar 2 episodios de golpe este 4 de marzo, sino a mitad de temporada, específicamente el 25 de marzo, también lanzarán otro episodio doble, formato el cual es extraño ya que los episodios dobles suelen lanzarse al principio o al final, pero nunca en medio, pero seguramente es con el motivo de no chocar con la campaña de marketing y con el estreno de la temporada 2 de Andor este 22 de abril. Luego, para la segunda noticia, saquen sus cajas de pañuelos, ya que en una nueva imagen promocional vemos a Daredevil llorando desconsoladamente y con unos cuchillos clavados en el pecho, seguramente a manos del experto en lanzar armas blancas, por lo que si a esta imagen le sumamos las recientes declaraciones del actor Charlie Cox, diciendo que a un principio de la serie su personaje Matt Murdock sufrirá un enorme trauma con el que tendrá que lidiar, trauma con el cual él como actor no estaba de acuerdo, pero como tanto Marvel como los guionistas de esta serie le dijeron que era lo mejor para el desarrollo de su personaje, no le quedó de otra más que aceptarlo, pues todo indica que sufrirá la muerte de un ser querido, por lo cual Foggy Nelson y Karen Page entraron al chat. Otro día, otro dog. Pero esperen, este infeliz tambor mencionó que este trauma llevará a Daredevil a tener batallas mentales sobre si llegó el momento de romper su regla de no matar, lo cual cuadra con los rumores de que la razón por la cual Matt buscará a Punisher será para pedir su ayuda con una misión que no es capaz de realizar por sí mismo, o sea, asesinar ya sea a Bullseye, a Muse o a ambos. Y por último, si a esto le sumamos las recientes declaraciones de la actriz Deborah Ann, confirmando que su personaje Karen Page estará de regreso para la segunda temporada de esta serie, esto le pone nombre a la muerte del ser querido de Matt que le provocará un enorme trauma, y ese será nada más y nada menos que Foggy Nelson. Sabes que este dolor solamente me hará más fuerte. Luego la siguiente noticia es que el actor Tony Dalton estará de regreso como Jack Dukes en esta serie, pelotudo el cual fue visto por última vez en la serie de Hawkeye presenciando el arresto de su ex amada Eleanor Bishop por el asesinato de su papá, por lo que si tomamos en cuenta que en los cómics fue mentor de Clint Barton quien lo ayudó a perfeccionar su puntería, y también que en la serie de Hawkeye terminó haciendo las paces con Kate Bishop, bien podría ser miembro de los West Coast Avengers del UCM. Luego la siguiente noticia, nuevamente proveniente del hocico de Charlie Cox, es que por más que esta serie se titule Born Again no significa que adaptarán la historia del cómic, sino solamente es una referencia a la pequeña adaptación que tuvo en la temporada 3 de Netflix que continuará ahora a manos de Marvel Studios. Pero para quienes no tienen ni idea de qué trata el cómic Born Again, al Karen Page no poder controlar su adicción a la droga, vendió la identidad secreta de Daredevil a cambio de un poco de heroína, información la cual le vino como anillo al dedo a Kingpin, quien mandó a sus matones a rostizarlo. Luego esto provocó que el gobierno le quitara su licencia de abogado y en resumen terminó totalmente vapuleado al borde de la muerte, solo que para su buena suerte es rescatado por una monja que resulta ser nada más y nada menos que su mamá, quien lo cura de sus heridas y lo motiva para enfrentar tanto al calvo como a su lacayo Nuke con ayuda del Capitán América. ¿Me mandas por email el resto de la historia? Y por último, de Daredevil Born Again, fuentes de confianza aseguran que en el capítulo 2 Wilson Fisk en una de sus conferencias de prensa mencionará el diálogo "un niño vestido como una araña", la cual es una clara referencia a Spider-Man, quien encaja a la perfección con la ley antivigilante que buscará prohibir que enmascarados con superhabilidades combatan el crimen por su propia cuenta, y por lo tanto ellos son quienes serán considerados criminales, como es el caso de Daredevil, Punisher y Kate Bishop, Panzón el cual es uno de los villanos más emblemáticos de la araña en los cómics, incluso en videojuegos es con quien se suelen tener las mejores madrinas, y de hecho él es quien ordenó a uno de sus lacayos dispararle a la tía May, quien terminó al borde de la muerte en un hospital, obligando a Peter a hacer un trato con Mephisto para salvarla, trato el cual fue borrar de la existencia su matrimonio con Mary Jane, noticia la cual a su vez confirma que no tendremos un cameo arácnido en esta serie sino solamente una mención, pero siempre y cuando tengamos una serie de calidad, ¿a quién poronga le interesa el fanservice? Buena esa, Calamardo. No en esta vida, viejo. Así que hasta ahí, chavales, hasta ahí. Tú pon en los comentarios si te gustaría un cameo de Spider-Man en esta serie o si consideras que sería innecesario. Y recuerden suscribirse y campanation, que ya casi somos 160,000 chincuncuyas en el canal. Y saludos para Monito de Tran, Diego Garco, Carlos Abella, Mark Won, Javier López, Luis Paredes, que dice: Hiller, tu mamá es la mejor por haberte regalado esta super cámara. Dale a tu mamá mis saludos. De hecho, lo haré yo mismo. Y Andros, que dice: Hiller, tu nueva cámara tiene tanta calidad que graba en 4K Ultra HD, te reviento la pupila. Has flipado, Así que ya saben, manténganse fuertes, sueñen en grande, rapan duro. Y nos vemos a la próxima.
Se siente bien estar de regreso.